Olá a todos, bem-vindos a mais uma da história a cada canal. Espero que lhe goste por demais, tá? Subscrevem, comentem, curtem, deixem de interagir com o canal. História esta com o tema. Depois que minha prima Alexa me roubara 8 novos seguidos, decidi vingar-me. Tomei suas fotos e likes. Vamos a la história. Después de que mi pariente cercana Lexi me arrebatara 8 pretendientes de manera consecutiva, resolví tomar represalias. Recopilé sus imágenes y las empleé para seducir en Internet al joven más comprometido que logré ubicar. Su denominación era Silas. Medía 1,88, semblante de ángel caído, una complexión impresionante que dejaba a cualquiera sin palabras. Más relevante todavía, disponía de abundantes recursos económicos. Una vez que iniciamos la conversación, jamás volví a sufragar mi propia alimentación, vestimenta ni ningún otro gasto. Me remitía cantidades de 5 dígitos de manera espontánea simplemente porque le apetecía. En nuestro 100º día compartido, me remitió una imagen de una elegante pulsera de metal plateado. Bebé, si alguna vez me abandonas, te retendré. Eso era precisamente con lo que yo contaba. Ese mismo día le despaché un mensaje para finalizar el vínculo, bloqueé su línea y borré su registro. Medio mes más tarde, Lexi se hallaba en pleno flirteo con el pretendiente número 9, cuando la entrada del café se abrió de golpe. Silas ingresó. Siempre supe que Silas vendría a localizarme, solo que no imaginé que me hallaría con tanta celeridad. Residíamos en extremos opuestos del territorio. Aparte del nombre y el rostro auténtico de Lexi, absolutamente todo lo que le relaté fue invención. Pero al contemplarlo en ese instante, debía reconocer que las imágenes no le hacían justicia. Observar ese semblante en la realidad provocó que mi pecho se agitara. Ni siquiera me dirigió la vista. Sus pupilas recorrieron el salón con frialdad y luego se dirigió en línea recta hacia Lexi. En ese preciso instante, Lexi se hallaba aferrada al brazo del muchacho con el que se suponía que yo mantenía un vínculo. Silas se interpuso justo entre ambos. Sus ojos permanecían fijos en ella. Este individuo es tu pareja. De pie junto a Silas, mi pretendiente ligeramente por encima de lo ordinario parecía un completo desconocido. Los ojos de Lexi se iluminaron. Empujó a un lado al muchacho que le había tomado semanas arrebatarme sin siquiera pestañear. De ninguna forma. Es de mi pariente. Se confrontaron y yo solo estaba mediando un instante. Me dedicó una sonrisa afectuosa. Avery, vamos, ustedes dos ya precisan reconciliarse, justo como yo anticipaba. La expresión sombría en los ojos de Silas se disipó en el segundo en que ella lo pronunció. Su boca se curvó en una sonrisa. Él la observó sin parpadear. Bajé la mirada y me clavé las uñas en las palmas de las manos. ¿No era esto exactamente lo que deseaba? Con Silas en las cercanías, Lexi jamás volvería a arrebatarme a mis pretendientes. Finalmente podría concertar citas como una persona habitual. Se suponía que debía estar complacida. En cambio, no cesaba de rememorar los 3 meses que pasamos dialogando. 3 meses de conocer lo que se experimentaba al convertir el universo entero en alguien. Cada vez que el empleo se tornaba caótico y omitía las comidas, el estómago se me contraía. Silas me remitía fondos para el desayuno, el almuerzo y la cena, y me demandaba evidencias fotográficas de que había ingerido. Me narraba cada detalle tedioso de su jornada. Se sentía como si estuviera a mi lado, sosteniendo mi mano. Cuando descubrió que me atraían los muchachos de complexión robusta, prácticamente se mudó al gimnasio. Todas las noches me remitía grabaciones, atenuaba las luces, se peinaba y danzaba únicamente para provocarme risa. Incluso a través de una pantalla, no podías pasar por alto la manera en que me contemplaba. Pensar que todo aquello le correspondía ahora a Lexi provocaba que me doliera el pecho. Silas no se había fijado en mí en absoluto. Conservaba sus ojos en Lexi. Su tono era suave, con algo enigmático al expresarse. «¿Ya que no es tu pareja, puedo ocupar el lugar?» Lexi levantó la barbilla y me lanzó una mirada de puro júbilo. Observen esto. Todos me desean a mí. Nadie te desea a ti. Dejó que la pausa se prolongara lo suficiente para aparentar elegancia. Luego asintió con lentitud. Depende de cómo me trates. Silas se rió en voz baja. Estarás más que complacida. Mis nudillos se tornaron blancos. No lograba obligarme a alzar la vista. Mi mente me castigaba reiterando las frases que solía susurrarme durante la noche. Bebé, jamás me abandones. No deseo caminar en un universo sin ti. Si alguna vez te alejas, te localizaré y estaremos unidos de por vida. Lo confesaré. Me enamoré de él. Nadie antes me había hecho sentir como el núcleo del universo, pero era precisamente por eso que debía huir.
Afirman que los muchachos con esa intensa dedicación jamás te liberan una vez que se fijan en alguien, excepto que el rostro en el que se había concentrado era el de Lexi. Todas esas noches al aparato en las que podía percibir su voz tan entusiasmada, la imagen que tenía en su mente era la de mi pariente. Si continuaba el juego, yo era la única que terminaría abandonada, así que en nuestro 100º día, Silas expresó que deseaba que nos conociéramos de manera presencial. Bebé, tengo mi documento de identidad y mi pasaporte preparados. En el instante en que te contemple, iremos al juzgado. Manifestó que sus asesores legales ya estaban transfiriendo sus bienes y acciones a mi nombre antes de que siquiera firmáramos la licencia matrimonial. Quería que dispusiera de una red de protección. Dijo que nos conduciría a Europa para planificar la ceremonia que yo deseara. Estaba dispuesto a entregarme el universo. Cuanto más hablaba, peor me sentía. En realidad, nada de aquello me pertenecía, así que lo interrumpí de inmediato. Le despaché un mensaje de ruptura formal y lo bloqueé antes de que pudiera contestar. La voz de Lexi me extrajo de mis reflexiones. Avery, Silas me va a invitar a una cena. Deberías acompañarnos. Yo sabía lo que ella pretendía, un público para su nuevo, acaudalado y atractivo trofeo. La decisión prudente era regresar al hogar. Acudir solo alimentaría su vanidad y me haría sentir peor. Acudí de todos modos. En el local, Lexi comenzó a solicitar bandejas de productos del mar. Silas se detuvo y le dedicó una mirada peculiar. Bebé, pensé que detestabas los productos del mar. Afirmaste que el aroma te provocaba náuseas. Lexi se quedó inmóvil con el menú entre las manos. Me lanzó una mirada rápida y calculadora, y luego se recuperó. Bueno, no te agradan a ti. Se la jugó y venció. Su rostro se iluminó. Sabía que mi muchacha recordaría mis preferencias. Me quedé allí sentada con la cabeza inclinada, sintiéndome como un espectro en su encuentro. Conservé la boca cerrada justo hasta que Lexi solicitó una enorme porción de pastel de mango de postre. Mi asiento rechinó contra el piso. Silas era gravemente sensible a los mangos, y conociéndolo, si su muchacha lo pedía, lo interpretaría como una suerte de desafío, y se lo ingeriría completo sonriendo. Podría perjudicarlo. Las palabras emergieron de mí antes de que pudiera contenerlas. No puedes solicitar eso. La cabeza de Silas giró hacia mí. Sus ojos se tornaron gélidos. Parecía molesto, pero debajo de eso había desconfianza. Me apresuré a enmendarlo. Ya solicitaste todos los platillos principales que deseabas. Quiero sustituir el postre por pastel de fresa. Detesto el pastel de fresa, casi tanto como odiaba observarlos a los dos sentados allí juntos. Me prometí que sería la última ocasión en que intervendría. Lo que sucediera entre ellos a partir de ese momento no era mi asunto. Eran ideales el uno para el otro. Eso me reiteré. Con Silas ocupándola, Lexi dejaría en paz mi existencia amorosa. Eso constituía una victoria. La única reacción que obtuve fue el dolor en mi pecho. Después de aquella cena, me sumergí en el empleo. Me dediqué a laborar intentando expulsar a Silas de mi sistema como si fuera una fiebre. Entonces, una noche emergí de mi edificio y lo divisé apoyado contra un vehículo. Pensé que estaba alucinando. Consulté mi aparato. Transcurrían de las 10. Se separó del vehículo y caminó hacia mí. Mis pies no se desplazaban. Retorcí el borde de mi prenda. Silas, ¿qué haces en este lugar? Lo que expresó a continuación me provocó un escalofrío a lo largo de la espalda. Tiene Lexi amistades cercanas de las que dispondrían acceso a su aparato. No se percibe como la muchacha que he estado buscando. Por medio segundo experimenté algo semejante a la alegría. Luego la realidad lo extinguió todo. Así que se había percatado de que Lexi no era la adecuada. ¿Qué diferencia existía? Él solo me amaba porque pensaba que me contemplaba como ella. Desde que arribó a la urbe no había manifestado el menor interés en mi auténtico ser. Era preferible permitir que continuara creyendo que sacar la verdad a la luz y arruinarlo todo. Adopté expresión de confusión. De verdad, pensé que ustedes dos se veían estupendos juntos. La pareja ideal. Silas se me quedó observando. El silencio se prolongó demasiado. Tengo sed. Condúceme a tu residencia por un vaso de agua. No aguardó una respuesta. Pasó a mi lado hacia las puertas del acceso. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber que discutir resultaba inútil. Me apresuré a seguirlo, pero en el segundo en que abrí la entrada de mi residencia, se me agitó el estómago. Situado en la mesa de la entrada, metido entre los pequeños adornos, había un aparato antiguo y rayado, el que había empleado para engañarlo. Después de la ruptura, no fui capaz de eliminarlo. Cuando la soledad se tornaba demasiado ruidosa, lo activaba y leía nuestros antiguos mensajes. También conservaba todas sus grabaciones de ejercicios y de danza.
Estaba tan perdida que su imagen de sonrisa seguía siendo la pantalla de bloqueo. Me abalancé hacia el aparato. Silas poseía extremidades más extensas y reflejos más velociosos. Chasqueó la lengua, dejando un pedazo de chatarra como este a la vista. Debe haber algunos secretos aquí. ¿Es tuyo o de Lexi? Lo agarró de la mesa y lo sostuvo en alto fuera de mi alcance. Su pulgar se desplazó hacia el botón de activación. Se acabó. En unos segundos iba a descubrir que la muchacha en la que había vertido su alma no era Lexi, era yo. Escuché el clic cuando lo presionó, justo antes de que pudiera observar la pantalla. El instinto se apoderó de mí. Grité y me arrojé sobre él, estirándome lo máximo que pude para asir el aparato. No me importó lo enloquecida que me veía. Sus brazos rodearon mi cintura y me atraparon. Ambos nos quedamos paralizados. Pude percibir la lucha en sus ojos. Su primer impulso fue claramente lanzarme al piso, pero después de un segundo exhaló y me bajó con suavidad. Aún mantenía el aparato fuera de mi alcance. Por un momento olvidé entrar en pánico. Me había atrapado. Recordé una llamada de voz en la que había escuchado a una muchacha gritar y algo romperse de su lado. Silas había explicado con frialdad que alguna muchacha fingió un tropiezo para aterrizar en sus brazos. Como él estaba distraído dialogando conmigo, ella logró colocar su mano en su manga antes de que él la apartara de un empujón. Él desechó esa camisa a la basura tan pronto como regresó a su oficina. Juró que ninguna otra mujer volvería a tocarlo, y él nunca tocaría a nadie más. Pero me acababa de atrapar. ¿Significaba eso que yo era distinta? Antes de que pudiera concluir ese pensamiento, su voz emergió desde arriba de mi cabeza baja y divertida. ¿Por qué entras en pánico ahora? De verdad deseo saber qué ocultas. Levantó el aparato por encima de su cabeza y presionó el botón de activación nuevamente. No podía alcanzarlo, ni siquiera de puntillas. Cerré los ojos y aguardé la explosión. Entonces lo escuché murmurar. ¿Por qué no se activa? Abrí un ojo. Pantalla negra. Batería agotada. Entonces lo recordé. Me había mantenido despierta hasta las 2 de la madrugada, contemplando sus antiguas grabaciones de danza, y olvidé recargarlo. Silas se inclinó, su rostro a centímetros del mío. Avery, ¿qué ocultas? Encontré mi voz. ¿Qué importa? No soy Lexi, así que nada de mí tiene que ver contigo. Su boca tembló un poco. Me parece justo. No tienes nada que ver conmigo. Me retiro. Cuando la entrada se cerró tras él, mis rodillas flaquearon y me deslicé por la pared hasta el piso. El apartamento todavía olía a sándalo, la fragancia que había seleccionado para él en internet. Antes de mí jamás usaba nada. Después la empleaba todos los días solo para demostrar que me había escuchado. Solía decirme que algún día me abrazaría tan firme que el aroma se impregnaría en mi piel. Nada de eso importaba. Ya me lo prometí allí mismo en el piso. Mantente alejada de él. Ahora residíamos en 2 universos distintos. Se había terminado. Me lo cumplí durante exactamente 4 días. El quinto arribó un mensaje de un número desconocido. Solo era una imagen. Mi edificio captada desde la calle sin palabras, sin nombre, sin necesidad de firmarlo. Borré el mensaje. Apagué el aparato. Me serví un vaso de agua y me lo ingerí despacio frente a la ventana, observando hacia la calle de abajo. No había nadie. Claro que no había nadie. Silas no era el tipo que se quedaba parado en las esquinas. Era el tipo que ya había calculado sus próximos 3 movimientos, mientras tú aún procesabas el primero. Lo sabía porque era exactamente igual que yo. Lexi me contactó al día siguiente, escandalizada de una manera que no podría haber fingido aunque hubiera deseado. Avery, creo que Silas me vigila. Me senté en el borde del sofá. ¿Qué? Me siguió ayer. Iba de compras y lo divisé 2 veces en la misma calle. Cuando lo confronté, sonrió y dijo que era coincidencia, pero había algo en su rostro. Cerré los ojos. Ahí estaba, la señal de advertencia que yo misma había activado. Lo conocía desde la primera semana de dialogar. Silas no creía en las coincidencias. Creía en la información, en conocerlo todo sobre la persona que le importaba antes de dar un solo paso, y ahora esa persona para él era supuestamente Lexi, excepto que algo en el cuadro no encajaba. Y Silas era el tipo de hombre que no descansaba hasta que todo encajara. Lexi, ¿qué tanto le has relatado sobre ti? Lo habitual, mi empleo, mis preferencias, mis... Se detuvo. ¿Por qué me formula esa pregunta? Por nada. Cuídate. Colgué antes de que pudiera hacerme la misma pregunta de regreso. Esa noche no dormí. Me quedé observando el techo, realizando el cálculo que había estado eludiendo. Silas poseía el nombre de Lexi. Poseía su rostro. Poseía la urbe. Era solo cuestión de tiempo, antes de que hallara los huecos, los detalles que no coincidían, las respuestas que no eran las que anticipaba. Y cuando eso ocurriera,
Iba a comenzar a buscar a la persona real, a la que sí sabía que el aroma del mango podía acabarlo, a la que había seleccionado su fragancia, a la que conocía sus grabaciones de danza de memoria, porque las había contemplado tantas veces que podía recitar cada melodía. Me levanté, tomé el aparato antiguo de la mesa de entrada y lo enchufé. Mientras se recargaba, me dije que solo deseaba asegurarme de que no hubiera nada incriminador que sí las pudiera emplear si alguna vez lo hallaba. Solo precaución, solo inteligencia, no necesidad. No los dedos temblándome mientras aguardaba que la pantalla se activara. La pantalla se activó. Mi rostro en la imagen de perfil del chat. No la de Lexi, la mía. Silas jamás había solicitado imágenes. En 3 meses yo le había remitido exactamente 0 imágenes de Lexi. Le había dicho que detestaba las imágenes, que me hacían sentir expuesta. Él había respondido que aguardaría, que no precisaba una imagen para saber cómo era yo, que podía escucharme, que eso era suficiente. Bebé, tu voz es lo primero que voy a grabar en mi memoria cuando te contemple en persona. Antes de tu rostro, antes de nada. Ya sé cómo suenas feliz, asustada y enojada. Solo me falta saber cómo suenas cuando estás segura. Cerré el chat. Guardé el aparato en el cajón del armario detrás de una caja de calzado. 3 días después, Lexi me contactó llorando. Me dejó. Me quedé inmóvil con el aparato en la mano. ¿Qué? Dijo que no era lo que anticipaba. Que algo no cuadraba. Sollozó Avery. Ningún muchacho me había dicho eso en mi existencia. ¿Qué se supone que significa? Significa que eres exactamente quien eres. Y él estaba buscando a alguien completamente distinta. Probablemente no era para ti, dije. En cambio, ya aparecerá alguien superior. Lexi colgó sin responder. Típico. Me quedé sentada en el borde de la cama un buen rato. Una parte de mí deseaba experimentar alivio. Silas estaba suelto. Lexi ya no lo tendría. El plan original había funcionado mejor de lo que anticipaba. Por primera vez en su existencia, ella había quedado del lado equivocado. Un hombre que la miraba se ilusionaba y luego decidía que no era suficiente. Debería haber sido suficiente para mí. No lo era. Salí a caminar porque el apartamento se sentía demasiado reducido. Tomé la ruta extensa, la que pasaba por el parque, la que normalmente tardaba 40 minutos. A los 20 alguien se emparejó con mis pasos. Caminatas nocturnas. No sabía eso de ti. No me detuve. Tampoco aceleré. Seguí caminando como si dialogar con Silas en el parque a las 9 de la noche fuera la cosa más habitual del universo. ¿Nos seguimos hallando por accidente o tienes un rastreador en mi aparato? Ninguno de los dos. Su voz sonaba serena. Terminé con Lexi. Ya sé. Una pausa. Ella te contactó llorando. Silas hizo un sonido que no era exactamente una risa, más bien reconocimiento. No debí comenzar con ella. Fue un error de cálculo. Me detuve. Giré hacia él. A la luz de las farolas del parque, parecía exactamente como en las imágenes que Lexi me había mostrado en el restaurante aquella primera noche, excepto que en persona había algo en su expresión que las imágenes no capturaban, una especie de quietud, como el ojo de un huracán. «Silas, ¿qué deseas de mí?» Me sostuvo la mirada durante 3 segundos completos. La verdad, el corazón se me subió a la garganta. No sé de qué hablas. Creo que sí. Se metió las manos en los bolsillos. Ese aparato antiguo. Lexi no lo conocía, pero tú casi tuviste un ataque cuando lo toqué. Lexi no sabía que soy sensible al mango, pero tú sí. Lexi no conocía mis preferencias de productos del mar, pero corriste a taparla cuando estaba a punto de equivocarse. Se acercó un paso. 3 meses dialogando con alguien que me conocía mejor que yo mismo, que se aprendió mis sensibilidades, mis horarios, las grabaciones que me hacen dejar de pensar. Esa persona no era Lexi. Nunca fue Lexi. El parque estaba en silencio. Solo el viento y el zumbido lejano de la urbe. Si ya sabes la respuesta, dije despacio. ¿Para qué me formulas la pregunta? Sus ojos no se movieron de los míos. Porque deseo escucharlo de ti. El pecho me ardía. Podía darle lo que pedía. Podía abrir la boca y decir la verdad. Y ver qué ocurría. Pero la verdad era que lo había engañado durante 90 días. Le había robado emociones que él creía que iban a alguien más. Y Silas era el tipo de hombre que tomaba las cosas en sus propias manos, que había cruzado el territorio entero con solo un nombre y un rostro, que había remitido mensajes de encierro como si fueran promesas de amor. Si le decía la verdad, no sabía en qué tipo de narración iba a convertirse eso. Y yo había aprendido muy pronto en la existencia que las narraciones en las que no controlas las variables siempre terminan mal. Buenas noches, Silas. Me di la vuelta y caminé hacia mi edificio. Esperé escuchar sus pasos seguirme. No lo hicieron. Pero cuando llegué a casa y cerré la entrada con llave, el aparato vibró. Número desconocido. Solo 2 palabras. Nos vemos, Avery. Apagué la pantalla.
Me quedé parada en la oscuridad del pasillo con el aparato apretado contra el pecho, y por primera vez desde que comenzó todo esto, sentí verdadero temor, no de lo que Silas pudiera hacerme si descubría la verdad, sino de lo que yo misma haría si él seguía buscándola. El temor duró exactamente una noche. Al día siguiente me levanté, preparé café y me senté en la mesa de la cocina con una hoja de papel y un bolígrafo. Soy analítica por naturaleza. Laboro en gestión de riesgos. Me pagan para anticipar lo que puede salir mal antes de que salga. Si Silas estaba buscando la verdad, tenía dos opciones: esperar a que la hallara solo o tomar el control de cómo y cuándo la recibía. Ambas opciones tenían consecuencias. Eso también lo escribí. En la columna izquierda, lo que pasaría si Silas hallaba la verdad por su cuenta. Enojo sin contexto, sin mi versión, sin ninguna explicación de por qué lo había hecho. Solo la traición desnuda. En la columna derecha, lo que pasaría si yo se la contaba primero. Todavía habría enojo, todavía habría consecuencias, pero al menos sería yo quien controlara el ritmo. Guardé la hoja, no porque tuviera una decisión, sino porque saber que tenía opciones era lo único que me ayudaba a respirar. Esa tarde, Maya apareció en mi oficina con 2 cafés y una expresión que conocía demasiado bien. Maya llevaba 8 años siendo mi mejor amiga y mi compañera de labor. Era la única persona en el universo que sabía exactamente cuántas veces Lexi me había arruinado una relación, y la única que no me había juzgado cuando le conté lo del plan. Ahora me miraba con los ojos entornados y puso el café en mi escritorio sin decir nada. Ya sé, dije antes de que abriera la boca. Ni siquiera he dicho nada. No tienes que hacerlo. Tienes cara. ¿Qué cara? La de Ai metió la pata hasta el fondo. Y yo tengo que ser la que se lo diga. Maya se sentó en la silla frente a mi escritorio y cruzó los brazos. Él preguntó por ti en recepción esta mañana. El café se me quedó a mitad de la garganta. ¿Qué? Vino antes de que llegaras. Dijo que era amigo tuyo. La muchacha de recepción le dijo que no podía dar información de los empleados y él se fue. Pero Avery se inclinó hacia adelante. Lo busqué. Vi quién es. Ese hombre no es un ex molesto. Ese hombre tiene asesores legales que pueden hacer desaparecer personas y dinero suficiente para no necesitar ayuda de nadie. Lo sé. Y aún así lo buscaste para usarlo de trampa contra Lexi. Funcionó. Casi te dice que te iban a encerrar en su casa. Él mismo te lo escribió. Eso era solo hablar. Ni yo me lo creí mientras lo decía. Maya me miró durante un segundo largo. ¿Cuánto te enamoraste de él? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Exhaló. Ok. Entonces tenemos un problema real. Se levantó, cerró la entrada de mi oficina y volvió a sentarse. Cuéntame todo desde el principio. Todo sin omitir nada. Le conté. Me tomó media hora. Maya no me interrumpió ni una sola vez, lo cual significaba que era grave, porque Maya siempre interrumpía. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. ¿Él sabe que fuiste tú? ¿Lo sospecha? ¿Tiene pruebas? Todavía no sabes dónde está el aparato viejo guardado. Borraste los chats. Me quedé callada. Maya cerró los ojos. Avery no podía. Era todo lo que tenía de él. Eso es exactamente el tipo de cosa que él puede usar para probarlo todo. Se pasó una mano por el cabello. Si Silas tiene el nivel de recursos que creo que tiene, ya está construyendo un caso. Sabe tu nombre, sabe dónde laboras, sabe dónde resides. Lo que no sabe todavía es cómo demostrarlo y tú le estás dando el tiempo de averiguarlo. Entonces, ¿qué hago? 2 cosas. Primera, borras esos mensajes hoy. No mañana, hoy. Segunda, te adelantas. Le cuentas la verdad antes de que él la halle solo. No puedo hacer eso, Avery. Tú ya lo sabes. Tú sabes cómo piensan los hombres como él. Si la verdad le llega a través de ti, tiene que decidir qué hacer con ella. Si la verdad le llega sin ti, ya tomó la decisión antes de escucharte. Me quedé mirando el café que ya estaba frío. ¿Y qué se supone que le digo? La verdad. Maya se encogió de hombros. Que lo usaste para vengarte de tu pariente. Que te enamoraste. Que tuviste miedo. Que no sabías cómo salir sin hacerle daño. Eso suena a una confesión de daños. Porque lo es. Levantó la mano antes de que protestara. Pero también es lo único que puede darte una salida limpia. La única forma de que esto no se convierta en algo que él controla completamente. Cuando salí del trabajo esa tarde, tomé el aparato antiguo del cajón, lo encendí y abrí el chat. Leí los últimos mensajes antes de la ruptura. Silas preguntando si podíamos vernos. Yo inventando excusas. Silas diciéndome que lo entendía, que esperaría, que no tenía prisa. Yo 3 días después enviándole un mensaje brutal de 2 líneas y bloqueándolo antes de que pudiera responder. Lo había hecho así a propósito, rápido y cruel, porque sabía que si él tenía la oportunidad de hablar, no iba a poder cortarlo.
Eso también lo sabía de mí misma. Fui al parque esa noche, no porque esperara encontrarlo, sino porque necesitaba pensar en un lugar que no oliera a sándalo. Me senté en el mismo banco de siempre, el que daba al estanque pequeño, y miré el reflejo del cielo en el agua. Era extraño. Llevaba toda la semana diciéndome que esto era culpa de Lexi, que si ella no me hubiera robado 8 pretendientes, yo nunca habría necesitado vengarme, que si la gente no te empuja, no caes, que la cadena de causas siempre empieza en otro lado. Pero sentada ahí, mirando mi propio reflejo en el agua oscura, empecé a ver algo que había estado evitando. Yo había hecho exactamente lo mismo que Lexi me hacía a mí. Había tomado a alguien que no me pertenecía. Lo había usado para lo que yo necesitaba, y cuando dejó de serme útil, lo había descartado sin mirar hacia atrás. Solo que Lexi robaba pretendientes. Yo había robado algo peor. Había robado 3 meses de sentimientos reales de un hombre que nunca supo que estaba siendo engañado. La diferencia entre Lexi y yo, descubrí esa noche, era que yo sabía que estaba mal mientras lo hacía y lo seguía haciendo de todas formas. El aparato vibró en mi bolsillo. Número desconocido. Esta vez no era una imagen ni 2 palabras. Era una dirección, seguida de un mensaje. Mañana a las 7. Si no vienes tú, voy yo. Ya no me quedan más paciencia ni más preguntas. Solo una. Miré la dirección. La reconocí de inmediato. Era el hotel donde se estaba quedando. Lo había buscado sin querer la semana anterior, cuando todavía me decía a mí misma que solo quería saber dónde estaba para evitarlo. Me guardé el aparato, me quedé en el banco hasta que oscureció del todo, y entonces, despacio, empecé a prepararme para la única conversación que siempre supe que iba a tener que tener. Fue en ese momento, cuando recordé algo que me había dicho la primera semana que hablamos. Yo le había preguntado en broma qué hacía con las personas que lo decepcionaban. Se había reído, una risa suave, sin prisa. Las dejo ir, bebé. Pero primero me aseguro de que entiendan exactamente lo que perdieron. Entonces no le había dado importancia. Pero ahora, parada frente al espejo de mi cuarto, mientras buscaba qué ponerme para la cita más peligrosa de mi existencia, no podía dejar de pensar en eso y en algo más que me helaba por dentro. En algún momento de esos 3 meses, sin que yo lo notara, él había dejado de hablar de una muchacha con la cara de Lexi. Sus palabras, sus preguntas, sus silencios nocturnos al aparato, todo iba dirigido a mí, a mi voz, a mis respuestas, a la persona detrás de la pantalla. Silas nunca se había enamorado de Lexi. Silas siempre me había amado a mí, y yo, sabiendo eso, lo había cortado de todas formas. Llegué al hotel a las 6:50. No quería llegar tarde, pero tampoco demasiado temprano. 10 minutos era tiempo suficiente para que mi pulso se estabilizara, y no suficiente para que el temor me convenciera de dar media vuelta. El lobby era del tipo que no pone los precios en el menú. Mármol blanco, flores frescas, hombres en traje que miraban sin parecer que miraban. Silas estaba sentado en un sillón cerca de la ventana de espalda al bar, con una copa de agua frente a él que no había tocado. Me vio entrar. No se levantó, solo siguió mi camino con los ojos hasta que me senté frente a él. Hubo un silencio, el tipo de silencio que él sabía usar como herramienta. «¿Viniste?», dijo. «Dijiste que si no venía yo, venías tú». Lo habría hecho. No lo dudé ni un segundo. Puse el aparato antiguo sobre la mesa entre los dos. La pantalla apagada, ya no había nada que borrar. Esa mañana había abierto el cajón, lo había encendido y lo había mirado durante 5 minutos. Luego lo había guardado y traído aquí. Si iba a contar la verdad, que la contara completa, sin versiones convenientes. Silas miró el aparato, luego me miró a mí. ¿Quieres que lo encienda yo o me lo cuentas tú? Te lo cuento yo. Y lo hice todo, empezando por el principio real. Lexi y los 8 pretendientes. El último, Marco, que yo pensaba que podría ser algo serio, hasta que un miércoles lo vi cargando las maletas de mi pariente hacia su auto. Lexi me saludó desde la ventana con una sonrisa de porcelana, el plan que había armado sola a las 2 de la mañana, buscando el perfil más peligroso que pudiera encontrar. Silas, sus imágenes, 3 meses, el 100º día. No me detuve cuando su expresión se endureció. No bajé la voz cuando llegué a la parte del menú del pastel de mango de la noche en el parque. Lo dije todo en el mismo tono con el que habría presentado un informe de riesgos. Claro, ordenado, sin adornos. Cuando terminé, Silas no dijo nada. De inmediato tomó la copa de agua, bebió despacio y la volvió a dejar sobre la mesa. ¿Cuándo te diste cuenta? No era la pregunta que esperaba. ¿De qué? ¿De que te habías enamorado? Me sostuve las manos en el regazo para que no se notara que temblaban. Tarde. ¿Cuándo exactamente? La noche que me enviaste el video bailando con la camisa mal abrochada porque habías llegado tarde del gimnasio y querías hacerme reír antes de que me durmiera. Hice una pausa.
Ahí supe que estaba en problemas. Silas inclinó la cabeza levemente. Algo en su expresión cambió, pero no fue lo que esperaba. No enojo. Algo más parecido a reconocimiento. Yo lo supe antes. Dijo. ¿Qué supiste que no eras Lexi? Cruzó los brazos. La segunda semana me dijiste que habías tenido un sueño donde yo llegaba tarde a algo importante y tú te ibas sin esperarme. Me preguntaste si eso te decía algo sobre ti. Ninguna muchacha que usa su cara para casar a alguien hace esa pregunta. Eso lo hace una persona que tiene miedo de que la decepcionen. No supe qué decir. Seguí hablando contigo, continuó. Quería ver hasta dónde llegabas y quería saber quién eras realmente. Entonces, ¿sabías todo este tiempo que yo no era Lexi? Sabía que no eras quien decía ser. Sus ojos no se apartaron de los míos, pero también sabía que la persona con quien hablaba todas las noches era real. Eso no se puede fingir durante 90 días. Seri, el lobby zumbaba conversaciones lejanas. Sentí algo soltarse en el pecho, y antes de que pudiera decidir si era alivio o llanto, la puerta principal del hotel se abrió. Lexi entró con tacones y una sonrisa que ya tenía destino. La había visto usar esa entrada 1000 veces. El paso largo, los hombros hacia atrás, la mirada que recorría el cuarto calculando quién la estaba notando. Maya me había llamado esa tarde para advertirme que Lexi había pasado por la oficina preguntando por mí y que alguien en recepción sin querer le había mencionado que Silas había estado ahí esa mañana. Lexi era mala para muchas cosas, pero era extraordinariamente buena para seguir un rastro. Sus ojos nos encontraron en menos de 10 segundos. La sonrisa no se cayó. Se transformó. Cruzó el lobby directo hacia nuestra mesa y se detuvo frente a Silas sin mirarme. Sabía que seguías en la ciudad. Apoyó una mano en el respaldo de la silla vacía. ¿Por qué no me llamaste? Silas le sostuvo la mirada. Porque terminamos, Lexi. Eso fue un malentendido. No lo fue. Lexi. Sí me miró entonces y ahí estaba. Esa sonrisa específica que me había regalado cientos de veces, la que decía, «Ves, todo lo que tocas termina en mis manos. Avery, no me digas que andas detrás de mis sobras». Se rió por lo bajo. Entiendo que es difícil cuando siempre quedas en segundo lugar, pero Lexi... La voz de Silas fue suave. El tipo de suavidad que corta. «Siéntate». Lexi parpadeó. No estaba acostumbrada a ese tono viniendo de alguien que le gustaba. Se sentó despacio, todavía con la sonrisa puesta, pero más pequeña. «¿Hay algo que necesitas escuchar?», dijo Silas. «¿Y lo vas a escuchar sin interrumpir?». Lo que siguió duró 15 minutos. Silas habló en voz baja, sin enojo visible, con la calma de quien ha repasado algo muchas veces en su cabeza. Le contó exactamente lo que yo le había contado a él, sin editar, sin suavizar, la parte de los 8 pretendientes, la parte del plan, la parte de que yo nunca le había mandado ni una sola imagen de Lexi porque no era necesario, y la parte en que él ya lo sabía desde la segunda semana. Vi el momento exacto en que el mundo de Lexi se reorganizó. No fue dramático. No hubo gritos ni lágrimas, solo un cambio en sus ojos. La sonrisa se fue sin que su cara lo decidiera. Se quedó mirando la mesa y por primera vez en mi existencia vi a mi pariente sin la armadura puesta. «¿Cuánto tiempo llevan hablando los dos?», preguntó en voz baja. 3 meses, dijo Silas, cada noche. Y en ningún momento hablé con alguien que no fuera Avery. Lexi me miró, no con el triunfo de siempre, con algo que no supe nombrar de inmediato. Tardé un segundo en reconocerlo porque nunca lo había visto en su cara. Era vergüenza. «Lee», dije, y mi voz salió más suave de lo que planeé. «No te hice esto para humillarte». Entonces, ¿para qué? Su voz había perdido el filo. Para que sintieras, aunque fuera una vez, lo que yo sentí 8 veces. El silencio que cayó sobre la mesa fue diferente a todos los anteriores. Pesado, pero no violento, como algo que llevaba mucho tiempo cargado y finalmente tocaba el suelo. Lexi se levantó, tomó su bolso y antes de irse se detuvo un segundo junto a mi silla sin mirarme. «Siempre supe que eras más inteligente que yo», dijo en voz muy baja. Luego se fue. La observé cruzar el lobby y desaparecer por la puerta. Silas también la observó. Cuando la puerta se cerró, giró hacia mí. Sus ojos tenían esa misma quietud de siempre, pero debajo había algo más. Algo que reconocí porque lo había escuchado muchas noches a través de una pantalla cuando bajaba la voz y pensaba que yo ya casi estaba dormida. «Avery», dijo despacio, «ahora que ya no hay secretos entre los dos, tengo una última pregunta». Me obligué a sostenerle la mirada. «¿Qué quieres saber?». Sus labios se curvaron apenas. «¿Sigues asustada de que te decepcione?». La pregunta quedó flotando entre los dos como humo. Podría haberle dicho que no, que después de todo lo que había pasado ya no me quedaba espacio para el miedo. Podría haberle dicho que sí, sencillamente, sin adornos. Pero lo que salió de mí fue más honesto que cualquiera de las dos cosas.
Siempre he tenido miedo de que me decepcionen. Eso no va a cambiar porque lo diga en voz alta. Silas asintió una vez despacio. Y si te dijera que llevo 3 meses pensando lo mismo, no esperaba eso. Tú y yo también te conocía. Avery apoyó los codos en la mesa. Sabía cómo suenas cuando finges que algo no te importa, aunque sí te importa. Sabía cuando estabas cansada, pero no querías cortar la llamada. Sabía cuando algo te había lastimado ese día porque hacías preguntas de filosofía barata, en vez de contarme lo que pasó. Una pausa. La persona que hizo todo eso durante 90 días era real, y yo también me enamoré de esa persona. Lo que no sabía era su cara. Algo en mi pecho se rompió de una manera que no dolía. Silas, dije en voz baja, yo te usé. Lo sé. Empecé todo esto como una trampa. También lo sé. ¿Y eso no te importa? Sus ojos no se movieron de los míos. Me importa. Claro que me importa. Pero hace rato que dejé de estar enojado por eso, y empecé a estar enojado por otra cosa. ¿Por qué? Porque te asustaste de lo que construimos y me cortaste antes de darme la oportunidad de conocerte en persona. Por primera vez desde que llegué, su voz perdió algo de esa calma controlada. Me mandaste ese mensaje y lo bloqueaste todo antes de que pudiera responder. Y yo me quedé 3 meses después sin entender qué había hecho mal. Tuve que bajar la vista. No hiciste nada malo. Ya lo sé. Exhaló. Pero tú no me lo dijiste y eso sí me dolió. Me quedé mirando el aparato antiguo sobre la mesa. Ese pequeño objeto rayado que había empezado todo, que había guardado como si fuera un diario, que casi me delata 2 veces, que cargaba 3 meses de la versión más honesta de mí misma, escrita para un hombre al que nunca planeé querer. ¿Qué quieres ahora?, pregunté. Silas se recostó en el sillón. Por un momento lo estudié. La línea de su mandíbula, esa quietud que siempre me había parecido peligrosa y que ahora en persona empezaba a parecerme otra cosa. Seguridad. No en el mundo, en él mismo. Quiero empezar de cero, dijo. Sin imágenes de otra persona, sin nombres prestados, sin centésimos días que terminan en bloqueos. Me miró fijo. Quiero conocer a la muchacha que sabe que el mango me puede matar, a la que eligió mi colonia, a la que vio mis videos de baile suficiente veces como para que se le quemaran en la memoria. Esa muchacha te engañó. Esa muchacha también me cuidó. Inclinó la cabeza. Puedo tener las 2 cosas en mente al mismo tiempo. El lobby seguía zumbando a nuestro alrededor. Alguien se rió en el bar. Un carrito de equipaje chirrió contra el mármol. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Me quedé callada un momento ordenando lo que sentía. Había entrado a ese hotel preparada para una confesión, para consecuencias, para el tipo de conversación que deja cicatrices. Y en cambio estaba sentada frente a un hombre que ya sabía la verdad, y había decidido de todas formas quedarse en la misma habitación que yo. Tengo que preguntarte algo, dije. Pregunta. La noche que te bloqueé, el mensaje que te mandé, tragué saliva. ¿Qué decía tu respuesta? La que nunca llegué a leer. Silas sacó su aparato. Lo desbloqueó. Me lo pasó por encima de la mesa. Era un mensaje de voz grabado hace 4 meses y medio, 57 segundos. Lo presioné. Su voz llenó el auricular. Sin música de fondo, sin ruido. Solo él hablando en voz baja como cuando llamaba tarde por la noche. Bebé, no sé qué pasó. No sé qué dije o qué no dije. Pero si escuchas esto, quiero que sepas una cosa. No me importa lo que hayas hecho ni por qué. No me importa si empezaste esto con malas intenciones. Lo que sé es que la persona con quien he hablado cada noche durante 3 meses es alguien que vale la pena. Y yo no suelto a las personas que valen la pena, así que cuando estés lista, aquí voy a estar. Levanté los ojos del aparato. Silas me miraba sin decir nada. Hay momentos en la existencia en que el corazón se adelanta a la mente. Antes de que pudiera pensar si era inteligente o arriesgado o si tenía algún sentido racional, sentí que algo que llevaba meses apretado entre el pecho y la garganta se soltaba del todo. Silas, dije. Soy Avery. Tengo 26 años. Laboro en gestión de riesgos. Odio el pastel de fresa y me enamoré de ti mientras te usaba de trampa para mi pariente. Hice una pausa. Empezamos. Su boca se curvó lenta. La primera sonrisa real que le veía desde que llegó a la ciudad. Avery dijo: Tengo 29 años. Soy alérgico al mango. Llevo 4 meses y medio esperando este momento y sabía que eras tú desde la segunda semana. Extendió la mano sobre la mesa. Empecemos. Le estreché la mano y luego nos reímos los dos al mismo tiempo, de una manera que ninguno de los dos había planeado. Eso fue hace 7 meses. Si les dijera que todo fue fácil después de eso, estaría mintiendo. Hubo conversaciones difíciles. Hubo noches en que el peso de los 90 días de mentiras se sentía demasiado en el cuarto. Hubo momentos en que yo misma me preguntaba si merecía esto,
si era justo para él, si el amor que construimos sobre una base torcida podía sostenerse de verdad. Pero también hubo esto, un hombre que aprendió mis alergias, mis horarios y mis canciones favoritas antes de conocer mi cara, que cruzó el país entero no para hacerme daño, sino porque no podía entender por qué alguien que lo conocía tan bien se había ido sin decir adiós de verdad, que guardó un mensaje de voz durante 4 meses y medio, solo por si acaso algún día lo escuchaba. Y hubo Lexi 3 semanas después de esa noche en el hotel me llamó, no para pelearse, para preguntarme si podíamos tomar un café. Nos sentamos 2 horas en una cafetería que no era la de siempre, y por primera vez en nuestra existencia hablamos como 2 personas en vez de como rivales. Me dijo cosas que no esperaba escuchar, que siempre había sentido que yo era mejor que ella en las cosas que importaban, y que en vez de admirarlo, lo había combatido. Que robarme cosas era su manera de convencerse de que no era verdad. No le dije que la perdonaba de inmediato porque no habría sido honesto, pero le dije que la escuchaba, y que eso por ahora era suficiente. Algunas heridas necesitan tiempo. Eso también lo aprendí. Lo que más me queda de todo esto no es el final feliz. No es Silas. Aunque lo quiero más de lo que pensé que podría querer a alguien. Lo que más me queda es lo que descubrí esa noche en el parque, mirando mi reflejo en el agua oscura del estanque. Me había pasado años creyendo que era diferente a Lexi, que yo era la víctima y ella la villana, y que eso me hacía la persona correcta de la historia. Pero el dolor no nos convierte automáticamente en mejores personas. Solo nos da una excusa para hacer lo que ya queríamos hacer. La diferencia entre convertirte en lo que te lastimó y convertirte en algo mejor no está en lo que te hicieron, está en lo que decides hacer con eso cuando nadie te está mirando. Yo tomé una decisión equivocada y luego tomé una decisión correcta. La mayoría de nosotros tendrá que hacer exactamente eso, en ese orden, antes de entender la diferencia. Después de aquella noche en el hotel, la vida no se detuvo como en las películas. No hubo un corte limpio ni una banda sonora que anunciara el final de una etapa y el comienzo de otra. Simplemente seguimos respirando el mismo aire de la ciudad, caminando por las mismas calles, pero con un peso distinto en el pecho. Silas y yo empezamos a vernos de verdad, sin pantallas, sin nombres prestados, sin la distancia que había convertido cada mensaje en una confesión a medias. Los primeros días fueron torpes. Yo todavía medía cada palabra, buscando trampas donde no las había. Él, por su parte, observaba demasiado. A veces sentía que me diseccionaba con la mirada, como si intentara confirmar que la voz que había escuchado durante 3 meses coincidía con la mujer que ahora tenía delante. Una tarde, apenas una semana después de aquella conversación en el lobby de mármol, me invitó a caminar sin destino. Cruzamos el parque donde nos habíamos encontrado la noche que me confrontó. El estanque reflejaba el cielo gris de finales de otoño. Caminamos en silencio durante casi media hora hasta que él detuvo el paso junto a un banco de madera desgastada. «Dime algo que no sepas que ya sé», pidió. Me senté. El frío del asiento se filtró a través de la tela del pantalón. «Odio el olor del café recién hecho antes de las 8 de la mañana», contesté. «Me pone de mal humor, y a pesar de eso, lo preparo todos los días porque el silencio de la cocina vacía me parece peor». Él asintió, como si guardara esa información en un lugar seguro. No sonrió. No hizo un comentario ligero. Solo guardó el dato y siguió caminando. Esa fue una de las primeras cosas que aprendí de él en persona. No necesitaba llenar los huecos. Podía quedarse con una verdad pequeña y convertirla en algo importante, sin necesidad de adornarla. Con el tiempo, las visitas se hicieron más frecuentes. Silas alquiló un departamento temporal en el mismo barrio, a apenas 6 cuadras del mío. Nunca me lo dijo directamente. Un día simplemente apareció con las llaves en la mano y me preguntó si quería ver la vista desde el balcón. Desde allí se veía el techo de mi edificio. Supe entonces que había calculado la distancia con la misma precisión con la que calculaba todo lo demás. Me irritó y me alivió al mismo tiempo. Irritó porque significaba que seguía midiendo, planificando, controlando variables. Alivió porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien se tomaba el trabajo de quedarse cerca sin pedirme permiso para hacerlo. Maya fue la primera en notar el cambio. Un viernes por la tarde entró en mi oficina con 2 cafés, y esa expresión que usaba cuando estaba a punto de decir algo que yo no quería oír. «Te ves distinta», dijo mientras dejaba el vaso sobre el escritorio. «Más quieta. O más peligrosa. No sé cuál de las dos». Le conté lo mínimo necesario. Que Silas y yo estábamos intentando empezar de cero. Que Lexi no había vuelto a aparecer. Que por primera vez en años no sentía que alguien me estaba quitando algo. Maya escuchó en silencio, removiendo el café con la cuchara aunque no le había puesto azúcar. «Ten cuidado», dijo al final. «Los hombres como él no se enamoran a medias. Y tú tampoco. Si esto se rompe, se va a romper de una forma que deje marcas.
Le dije que lo sabía, y lo sabía. Cada vez que Silas me tocaba el brazo de pasada, cada vez que su voz bajaba de tono al hablarme al oído, sentía esa misma mezcla de seguridad y vértigo que había sentido durante los 3 meses de mentiras. Solo que ahora la mentira ya no estaba. Solo quedaba el riesgo de lo real. Lexi reapareció 3 semanas después, no con una confrontación dramática. Apareció en la cafetería donde solíamos encontrarnos cuando todavía fingíamos ser primas cercanas. Yo estaba sentada sola, revisando un informe de riesgos en la tablet, cuando la silla frente a mí se ocupó sin aviso. Levanté la vista y la encontré mirándome con una expresión que no había visto nunca. No triunfo, no resentimiento, solo cansancio. No vine a pelear, dijo antes de que yo pudiera abrir la boca. Vine a decirte que me mudé, al otro lado de la ciudad, y que no voy a volver a cruzarme contigo si puedo evitarlo. Me quedé en silencio. Ella jugó con el asa de su bolso. Sé que no me perdonas. No te lo pido. Solo necesitaba que supieras que entendí. Tarde, pero entendí. Robarte pretendientes no me hacía más. Solo me hacía más sola. Se levantó casi de inmediato. Antes de irse, dejó una pequeña caja de cartón sobre la mesa. Dentro había una pulsera de plata sencilla, la misma que Silas me había enviado por mensaje el día 100. La había encontrado entre las cosas que él dejó en el hotel después de terminar con ella. Me miró un segundo más. Él nunca la usó conmigo, dijo. La guardó, como si esperara devolvértela algún día. Se fue sin esperar respuesta. Me quedé mirando la pulsera durante mucho tiempo. No me la puse. La guardé en el cajón del escritorio, junto al teléfono viejo que todavía no me atrevía a tirar. Esa noche se lo conté a Silas. Estábamos en su departamento, sentados en el sofá con las luces bajas. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tomó mi mano y la sostuvo entre las suyas. ¿Te duele todavía?, preguntó. Sí, admití, pero ya no del mismo modo. Antes dolía porque me hacía sentir pequeña. Ahora duele porque sé que ella también está aprendiendo a vivir con lo que hizo. Él asintió. No ofreció soluciones. No dijo que el tiempo lo curaría todo. Solo apretó un poco más mi mano y se quedó en silencio. Esa fue otra de las cosas que aprendí. Silas no necesitaba arreglarme. Necesitaba estar presente mientras yo me arreglaba a mí misma. Los meses siguientes fueron una mezcla de normalidad y tensión soterrada. Empezamos a construir una rutina. Desayunos juntos los sábados. Caminatas nocturnas cuando el trabajo se volvía demasiado. Él cocinaba de vez en cuando, siempre evitando el mango con una precisión casi ritual. Yo le mostraba los reportes de riesgo que preparaba para clientes importantes, y él los leía con la misma atención con la que analizaba un contrato. A veces discutíamos, no por cosas grandes, por detalles, por la forma en que yo cerraba las puertas con demasiada fuerza cuando estaba nerviosa, por la manera en que él desaparecía durante horas en llamadas de trabajo sin avisar. Cada discusión terminaba del mismo modo, con él admitiendo que todavía estaba aprendiendo a no controlar todo, y conmigo admitiendo que todavía tenía miedo de que alguien me dejara de lado otra vez. Una noche, casi 6 meses después de aquella primera conversación en el hotel, él me llevó a un restaurante pequeño en las afueras. No era el tipo de lugar que esperaba de alguien con su dinero. Mesas de madera, luces cálidas, un menú corto escrito a mano. Mientras esperábamos la comida, sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y lo dejó entre nosotros. «Ábrelo», dijo. Dentro había documentos, transferencias de acciones, títulos de propiedad, una carta de sus abogados, todo a mi nombre, exactamente como había prometido durante aquellos 3 meses de mentiras, solo que ahora era real. No es un regalo, explicó antes de que yo pudiera hablar. Es una red de seguridad, la misma que te ofrecí cuando pensaba que eras otra persona. Ahora sé quién eres, y quiero que sepas que, pase lo que pase entre nosotros, esto se queda contigo. Me quedé mirando los papeles. El corazón me latía con fuerza, pero no de la forma en que había latido durante los meses de engaño. Esta vez era distinto, más pesado, más real. No lo necesito, dije. Lo sé, por eso te lo doy. Guardé el sobre sin firmar nada esa noche. Lo llevé a casa y lo dejé sobre la mesa de la cocina. Durante días lo miré de reojo, como si fuera un animal peligroso. Finalmente, un martes por la mañana firmé, no porque quisiera el dinero, sino porque entendí que Silas no estaba comprándome. Estaba quitándose el poder de usarlo en mi contra. Estaba igualando el terreno. Lexi volvió a aparecer una última vez. Fue en el funeral de nuestra tía abuela, una mujer a la que ambas habíamos querido de forma complicada. Nos encontramos en el cementerio, bajo un cielo bajo y gris. Ella llevaba un vestido negro sencillo. Yo, el mismo abrigo que usaba para el trabajo. Nos miramos durante un segundo largo. Luego ella se acercó. «No voy a decir que lo siento otra vez», murmuró. «Solo, cuídate. Y cuídalo a él. Parece que de verdad te importa.
Asentí. No abracé. No prometí nada. Solo me quedé de pie a su lado mientras bajaban el ataúd. Cuando terminó la ceremonia, ella se fue sin mirar atrás. Yo me quedé un rato más, pensando en todas las versiones de nosotras que habían existido a lo largo de los años. Las niñas que competían por la atención de los adultos, las adolescentes que se robaban ropa y secretos, las mujeres que se habían hecho daño una y otra vez. Por primera vez sentí que esa cadena podía romperse, no porque ella hubiera cambiado del todo, sino porque yo había decidido dejar de necesitar que cambiara. Silas me esperaba en el auto. Cuando me subí, me pasó un termo con té caliente. No preguntó cómo me sentía. Solo esperó a que yo hablara, si quería hablar. Esa noche, de regreso a la ciudad, le conté cosas que nunca le había contado a nadie. Sobre la vez que Lexi me robó mi primer trabajo de verano. Sobre la sensación de siempre llegar segundo. Sobre el miedo constante de que alguien descubriera que no era suficiente. Él escuchó en silencio, con una mano en mi rodilla. Cuando terminé, dijo solo una cosa. Ya no tienes que competir con nadie. Ni siquiera con la versión de ti misma que creía que necesitaba hacerlo. Lloré entonces. No un llanto dramático. Solo lágrimas silenciosas que se deslizaban mientras el auto avanzaba por la autopista. Él no me abrazó. No me dijo que todo estaría bien. Solo mantuvo la mano en mi rodilla hasta que llegamos a casa. Los meses se convirtieron en un año. Aprendimos a pelear de forma más limpia. Aprendimos a pedir espacio sin que eso significara abandono. Aprendimos a decir, tengo miedo, sin que la frase se convirtiera en un arma. Hubo noches en las que el peso de aquellos 90 días de mentiras volvía a instalarse entre nosotros como un tercer ocupante del departamento. Había mañanas en las que yo me despertaba y necesitaba confirmar que él seguía allí, que no se había ido sin dejar rastro. Había tardes en las que él desaparecía en el trabajo y yo tenía que recordarme que no estaba controlando, solo viviendo. Una madrugada de invierno, mientras la nieve caía en silencio sobre la ciudad, me desperté y lo encontré despierto a mi lado, mirando el techo. ¿En qué piensas?, pregunté. En el mensaje de voz, contestó. En cómo lo grabé sin saber si alguna vez lo escucharías. Y en cómo, a pesar de todo, lo escuchaste. Me giré hacia él. La luz de la calle entraba por la ventana y le dibujaba el perfil. Yo también pienso en eso, dije. En cómo casi lo borro. En cómo casi me borro a mí misma de esa historia. Él se acercó. Apoyó la frente contra la mía. No lo hiciste. Y yo tampoco te solté. Esa fue la noche en que entendí algo que había estado evitando. El amor que habíamos construido no era limpio. No era el tipo de historia que se cuenta en las películas con finales perfectos. Era un amor que había nacido de una trampa, que había sobrevivido a la verdad, que había aprendido a cargar con las cicatrices sin pretender que no existían, y precisamente por eso se sentía más real que cualquier otra cosa que hubiera conocido. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café que todavía detestaba a primera hora, miré por la ventana del departamento de Silas. La ciudad se despertaba bajo una capa de nieve fina. Él apareció detrás de mí, rodeándome la cintura con los brazos, apoyando la barbilla en mi hombro. ¿Qué miras?, preguntó. Nada en particular, contesté. Solo el hecho de que estoy aquí, y de que tú también. Él no dijo nada. Solo apretó un poco más el abrazo, y por un momento el mundo se redujo a eso. El olor del café, el frío del cristal, la certeza silenciosa de que, a pesar de todo lo que habíamos roto y reconstruido, seguíamos eligiendo quedarnos. No sé cuánto tiempo durará. Nadie lo sabe. Pero esa mañana, mientras la nieve seguía cayendo y el café se enfriaba sobre la mesa, supe que por primera vez en mucho tiempo no estaba esperando que alguien me quitara lo que tenía. Estaba simplemente viviendo dentro de ello. El invierno se instaló de verdad esa semana. La nieve dejó de ser decorativa y se convirtió en algo que obligaba a la ciudad a moverse más despacio. Silas y yo pasamos varios días encerrados en su departamento, no por romanticismo, sino porque las calles estaban casi intransitables y ninguno de los dos tenía ganas de pelearse con el tráfico. Cociné más de lo habitual. Él revisó contratos en la mesa del comedor mientras yo trabajaba desde el sofá con la laptop sobre las rodillas. De vez en cuando levantaba la vista y lo encontraba mirándome, no con la intensidad calculadora de los primeros meses, sino con una quietud distinta, como si todavía estuviera acostumbrándose a la idea de que yo estaba allí, de carne y hueso, y no detrás de una pantalla. Una tarde, mientras el viento golpeaba las ventanas, me preguntó si alguna vez había pensado en mudarme con él de forma definitiva. No lo dijo como una propuesta elaborada. Lo soltó entre 2 páginas de un informe, como si estuviera comprobando el clima. No ahora, contesté. Todavía necesito mi propio espacio, el mío, el que no compartí con nadie durante años.
Él asintió sin ofenderse. Cerró la carpeta, se acercó y se sentó en el borde del sofá. Está bien, solo quería que lo supieras. La oferta está ahí, sin fecha de caducidad. Esa noche dormimos abrazados de una forma distinta. No por pasión, por costumbre que empezaba a formarse. Su respiración contra mi nuca se volvió algo que reconocía incluso medio dormida. Desperté a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, como si hubiera soñado que él ya no estaba. Me incorporé despacio. Él abrió los ojos de inmediato. ¿Otra vez?, preguntó en voz baja. Asentí. No hacía falta explicar. Ya sabía que a veces me despertaba buscando la confirmación de que no me había ido, o de que él no se había ido. Me atrajo de nuevo hacia él y me dejó la mano en la espalda hasta que el pulso se calmó. No dijo, «Estoy aquí». No necesitaba decirlo. La mano bastaba. Al día siguiente, Maya apareció en la oficina con una expresión que conocía demasiado bien. Cerró la puerta detrás de sí y se sentó sin pedir permiso. «Lexi me llamó», dijo. Dejé el bolígrafo sobre el escritorio. «¿Qué quería?» «Saber si estabas bien. Y si él te trataba bien». Le dije que no era asunto suyo. Colgó sin discutir. Eso es nuevo en ella. Me quedé mirando la ventana un rato. La nieve seguía cayendo, fina y persistente. ¿Crees que de verdad está cambiando?, pregunté. Maya se encogió de hombros. No lo sé, pero por primera vez no está intentando recuperarte algo. Eso ya es distinto. Esa noche se lo conté a Silas mientras cenábamos. Él escuchó, cortó un trozo de pan y lo pasó por el aceite de oliva antes de responder. Si necesita distancia, que la tenga. Si necesita acercarse de otra forma, también. Tú decides hasta dónde llega. Yo solo estoy aquí para lo que tú decidas. No era la respuesta que esperaba. Esperaba celos, o al menos una sombra de desconfianza. En cambio, recibí espacio. Y eso, de algún modo, me asustó más, porque significaba que él confiaba en que yo sabría manejarlo. Pasaron semanas. La nieve se derritió. La ciudad volvió a su ritmo habitual. Empezamos a salir más. Silas me presentó a un par de socios de negocios en una cena formal. Me observaron con curiosidad educada. Una de ellas, una mujer de unos 50 años llamada Elena, me preguntó directamente cómo nos habíamos conocido. Silas respondió antes de que yo pudiera inventar algo, por un malentendido largo y complicado, pero al final valió la pena. Elena sonrió como si entendiera más de lo que decía. Después, cuando fuimos al baño, me detuvo un segundo. Él nunca habla de nadie así, dijo en voz baja. Cuídalo. Y cuídate tú también. Los hombres como él no se dan a medias. Volví a la mesa con esa frase repitiéndose en la cabeza. Silas me miró de reojo, como si hubiera notado el cambio en mi expresión, pero no preguntó. Esa noche, de regreso a casa, le conté lo que Elena había dicho. Él condujo en silencio durante varias cuadras antes de contestar. Tiene razón en una cosa. No me doy a medias, pero tampoco te pido que lo hagas tú. Si en algún momento esto se vuelve demasiado, me lo dices, sin dramas, sin mensajes de 2 líneas y bloqueos. La mención del bloqueo me dolió un poco, aunque no lo dijo con rencor. Era solo un hecho. Asentí. Le puse la mano en el muslo mientras manejaba y la dejé ahí el resto del camino. Abril llegó con lluvia constante. Una tarde, mientras revisaba un informe de riesgos especialmente denso, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Lexi. Solo unas líneas. Estoy en el hospital, no es grave, pero no tengo a nadie más a quien llamar. Si puedes venir, ven. Si no, también está bien. Me quedé mirando la pantalla un largo rato. Luego llamé a Silas. Voy a ver a Lexi, está en el hospital. Hubo un silencio breve. ¿Quieres que te acompañe? No, necesito ir sola. Está bien, avísame cuando salgas. Colgué, guardé la laptop y salí. El hospital olía a desinfectante y a café quemado. La encontré en una habitación compartida, con un yeso en la muñeca izquierda y un moretón en la mejilla. Me miró cuando entré, y por un segundo vi a la niña que había sido, la que siempre necesitaba ganar. Me caí de la bicicleta, dijo sin preámbulos. Intentaba aprender a no usar el auto para todo. Ironías de la vida. Me senté en la silla junto a la cama. No le tomé la mano. No le di un discurso. ¿Duele mucho? Solo el orgullo. Y un poco el brazo. Hablamos durante casi 1 hora. No de Silas. No de los 8 pretendientes. No de las viejas heridas. Hablamos de la tía abuela, de recuerdos de infancia que todavía no estaban completamente envenenados, de un perro que habíamos tenido juntas cuando éramos niñas y que se había escapado un verano. Cuando me levanté para irme, ella me detuvo con la voz. Gracias por venir. No lo esperaba. Yo tampoco, contesté. Pero vine igual. Salí del hospital con la sensación de que algo se había movido, aunque no sabía exactamente qué. Silas me esperaba en el auto, aparcado a media cuadra. Cuando me subí, no preguntó detalles.
Solo arrancó y condujo hacia casa. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, me dijo: «Hiciste bien en ir. ¿Cómo lo sabes? Porque volviste más ligera, se te nota en los hombros». Me reí por primera vez en días. Una risa corta, sorprendida. Él sonrió de lado. Esa media sonrisa que todavía me desarmaba un poco. Los meses siguientes trajeron cambios pequeños pero constantes. Empecé a dejar algunas de mis cosas en su departamento. Un cargador, un par de libros, un suéter que olía a mi perfume. Él, a su vez, dejó una corbata en mi armario y un par de zapatos bajo mi cama. Ninguno de los dos lo mencionó. Simplemente ocurrió. Un domingo por la mañana, mientras desayunábamos en mi cocina, él miró alrededor y dijo: «Este lugar todavía se siente más tuyo que mío. Me gusta. Me recuerda que no te tragué por completo». Me reí otra vez, esta vez con la boca llena de tostada. Nadie me traga por completo. ¿Ni siquiera tú? Él levantó la taza de café en un brindis silencioso. Ese verano viajamos juntos por primera vez. No a Europa, como había prometido en aquellos mensajes antiguos. Fuimos a un pueblo costero a 3 horas de la ciudad, un lugar sin pretensiones donde el olor a sal y a madera vieja lo impregnaba todo. Alquilamos una casa pequeña frente al mar. Durante una semana caminamos por la playa al atardecer, cocinamos pescado en la parrilla del patio y dormimos con las ventanas abiertas para escuchar las olas. Una noche, sentados en la arena con una botella de vino entre nosotros, él me preguntó: «¿Todavía tienes miedo de que te decepcione?». La pregunta era la misma que me había hecho en el hotel, meses atrás. Esta vez no dudé tanto. Sí, pero ya no es el mismo miedo. Antes era miedo a que me dejara. Ahora es miedo a que yo no sepa quedarme cuando las cosas se pongan difíciles. Él asintió, mirando el horizonte oscuro. Eso también me da miedo, pero prefiero tenerlo contigo que no tenerlo. Apoyé la cabeza en su hombro. El viento traía olor a marea baja. Por un momento pensé en todos los caminos que nos habían traído hasta ahí. La venganza, la mentira, el descubrimiento, el perdón a medias, la reconstrucción lenta. Nada de eso había sido limpio. Y sin embargo, allí estábamos, respirando el mismo aire salado, eligiendo quedarnos un día más. Al regresar a la ciudad, la vida retomó su ritmo. El trabajo se intensificó. Silas tuvo que viajar por negocios 2 veces en un mes. La primera vez me costó dormir. La segunda, menos. Empecé a acostumbrarme a la idea de que la distancia no significaba abandono. Cuando regresaba, siempre traía algo pequeño. Un libro que pensó que me gustaría, una caja de té de un país que yo no conocía, una foto que había tomado desde la ventana de un hotel. Nunca joyas, nunca gestos grandilocuentes, solo detalles que demostraban que me había estado pensando mientras estaba lejos. Una noche de septiembre, mientras cenábamos en mi departamento, él dejó los cubiertos y me miró con esa expresión seria que usaba cuando algo importante se le atravesaba. «Quiero presentarte a mi hermana», dijo. «Vive en otra ciudad. Viene la semana que viene. No es una persona fácil, pero quiero que la conozcas». Asentí. Sentí un nudo en el estómago, el mismo que sentía cada vez que el círculo de su vida se abría un poco más hacia mí. «Está bien. Quiero conocerla». La hermana se llamaba Clara. Llegó un viernes por la tarde, alta, delgada, con el mismo tipo de mirada calculadora que tenía Silas, solo que más afilada. Nos observó durante la cena como si estuviera evaluando un riesgo. Después de los postres, cuando Silas salió a contestar una llamada, ella se inclinó hacia mí. «Él nunca había traído a nadie a conocerme», dijo sin rodeos. «Eso significa que eres distinta, o que él está más perdido de lo que cree. Todavía no sé cuál de las dos». No me ofendí. Respondí con la misma franqueza. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Clara sostuvo mi mirada un segundo más y luego, por primera vez, sonrió de verdad. «Me caes bien. No esperaba que me cayeras bien». Cuando Silas regresó, las dos estábamos riendo por algo que ya no recuerdo. Él nos miró con una expresión que no había visto nunca. Alivio mezclado con algo muy parecido a la gratitud. Esa noche, después de que Clara se fuera al hotel, Silas me abrazó desde atrás mientras lavábamos los platos. «Gracias», murmuró contra mi pelo. «¿Por qué?» «Por no intentar impresionarla. Por ser exactamente quien eres». Me giré entre sus brazos y lo miré a los ojos. «Eso es lo único que sé hacer ya. Ser quien soy, aunque a veces todavía me asuste». Él apoyó la frente contra la mía. «A mí también me asusta. Pero ya no me asusta tanto como antes». Fuera, la ciudad seguía su curso. Dentro, el agua de los platos se enfriaba mientras nos quedábamos ahí, quietos, eligiendo una vez más no soltarnos. No sabía qué vendría después. Si habría más hospitales, más viajes, más hermanas, más noches de miedo a las 3 de la madrugada. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba construyendo una salida de emergencia. Estaba simplemente quedándome.
Y eso, al menos por esa noche, era todo lo que necesitaba. El otoño siguiente trajo consigo una calma que yo no reconocía del todo. Ya no esperaba que algo se rompiera de un momento a otro. Las mañanas se parecían unas a otras. El olor del café que seguía detestando, la voz de Silas hablando por teléfono desde la otra habitación, el sonido lejano del tráfico que ya no me parecía una amenaza. Habíamos aprendido a habitar el mismo espacio sin que ninguno de los dos se diluyera. Yo conservaba mi departamento, él el suyo. Pero las noches en las que dormíamos separados se volvieron excepciones, no la regla. Lexi se mudó a otra ciudad a finales de ese año. Me lo contó en un mensaje breve, sin dramatismo. Necesito empezar en un lugar donde nadie me conozca como la que robaba lo que no era suyo. Le respondí con 2 palabras. Que te vaya bien. No hubo más. A veces pensaba en ella cuando pasaba frente a la cafetería donde todo había comenzado. Ya no dolía del mismo modo. Solo quedaba una especie de eco lejano, como el recuerdo de una cicatriz que ya no arde pero sigue estando ahí. Clara vino a visitarnos otra vez en primavera. Esta vez se quedó una semana. Una noche, mientras Silas cocinaba, ella me sacó al balcón y me ofreció un cigarrillo que no acepté. Mi hermano nunca había sido tan quieto, dijo mirando la ciudad. Antes siempre parecía estar calculando la siguiente jugada. Contigo se queda. Eso es raro en nuestra familia. Le conté, sin entrar en detalles, que yo también había aprendido a quedarme. Clara asintió, como si esa fuera la única respuesta que necesitaba. Meses después, en una mañana de domingo especialmente clara, Silas dejó un sobre la mesa del desayuno. Dentro había 2 pasajes. No a Europa, a un pueblo pequeño junto a un lago, el mismo donde habíamos pasado aquella semana el verano anterior. No es una luna de miel, dijo mientras yo leía las fechas. Es solo una semana, sin contratos, sin hospitales, sin hermanas, solo nosotros y el agua. Acepté. Empezamos a empacar esa misma tarde. Mientras doblaba una camisa, me detuve un momento y lo miré desde el otro lado de la habitación. Él estaba guardando libros en una maleta, concentrado, el pelo un poco más largo de lo habitual, la mandíbula relajada. Por un instante recordé la primera vez que lo vi en persona, entrando en aquella cafetería con la mirada fría buscando a alguien que no era yo. Recordé el miedo, la mentira, el mensaje de 2 líneas, el teléfono viejo, la noche en el hotel, la nieve, el hospital, la hermana, las discusiones pequeñas, las manos que se buscaban en la oscuridad. Todo eso seguía ahí. No había desaparecido. Solo había dejado de mandar. En el aeropuerto, mientras esperábamos el embarque, él me tomó la mano sin decir nada. Yo apreté la suya. Afuera, el cielo estaba limpio. Dentro de mí, por primera vez en años, no había una lista de posibles desastres esperando a ser revisada. Solo había el presente, el peso de su mano, el olor del café del aeropuerto, la promesa silenciosa de una semana junto al agua. No sabía si esto duraría para siempre. Nadie lo sabe. Pero esa mañana, mientras el avión despegaba y la ciudad se hacía pequeña debajo de nosotros, entendí algo que había tardado demasiado en aceptar. El final no era un punto. Era la decisión, una y otra vez, de seguir eligiendo quedarse, incluso cuando daba miedo, incluso cuando no era perfecto, incluso cuando el amor había nacido de una trampa y había sobrevivido a la verdad. Silas apoyó la cabeza contra el respaldo del asiento y cerró los ojos. Yo miré por la ventana un rato más. Luego apoyé la cabeza en su hombro y cerré los míos también. El resto, simplemente, se escribiría solo. Muchas gracias por chegar até acá, al final del vídeo, tá? Espero que ele goste por demais, me encantou muito, tá? Aguarde. Muchas gracias e adeus.